Muy buenas noches a todos y todas las personas que nos están escuchando a través del 106.1 FM, Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire, un programa, un espacio hecho para la comunidad LGBT y más, y por supuesto quienes contribuyen a esta posibilidad de trabajar todos los días por los derechos de quienes todavía están trabajando por sus derechos. ¿Cómo estás, Amanda, con estos calores de la Ciudad de México? Pues sobreviviendo, ¿qué más? No, aquí muy acalorada, por supuesto, cansada. La verdad es que agota bastante el calor. De repente un poco de bochorno, lluvia, pero con bastante buen ánimo, esperando que pues estas temporadas de lluvia nos traigan mucha agua, ¿no? Y limpien la ciudad y todo reverdezca y se ponga lindísimo, como siempre. Ojalá ya llueva pronto porque necesitamos un poco de frescura en el aire. Fíjate que yo nunca había tenido un ventilador y apenas hace unos días dije, me voy a tener que comprar un ventilador. Siempre como que uno dice, no, sí, sí aguanto, todavía aguanto, pero ya hace unos días dije, no, no puedo. Todos los lunes, desde que hace tanto calor, les decimos que por favor siembren árboles, ayuden a que de alguna manera mitiguemos el cambio climático, porque aunque siento que es un poco cuestión de memoria, que siempre decimos que es el año más caluroso, yo creo que sí ya es el año más caluroso. No sé tú cómo te has sentido, Amanda, en el No, sí, transporte y la ciudad. seguro es el más caluroso, ¿no? Mi memoria no tiene otro registro así de terrible. Y ahora que dices de los ventiladores, fíjate que ya son hasta como bienes escasos, ¿eh? En el supermercado, bueno, ya sabes, ¿no? En estos grandes supermercados donde generalmente hay como productos de exportación, ¿no? Y que a muy buen precio ya prácticamente están agotados, ¿no? La verdad es que también hay que cuidar la energía eléctrica, Sí, ¿no? sí, también. Esto del agua es muy importante, ¿no? Porque pues todo es parte del ciclo, ¿no? Todo abona y todo perjudica, ¿no? En la medida en que no lo sepamos usar. Pues mira, con que lleguemos a las lluvias, esperemos que ya estemos del otro lado. Fíjate que bueno, una de las noticias más importantes de este fin de semana fue este concurso de canciones Eurovisión, que aquí en México como que no le hacemos mucho caso, la verdad, lo que es un poco raro porque participa Israel y participa Australia en este concurso que ahora fue en Noruega, me parece, o en Suecia, porque era algo de ABBA, ahora estaba relacionado con el grupo ABBA y ganó Nemo, que es un cantante no binario suizo. No sé si viste las noticias. Yo vi muchos memes y muchas cosas así porque el internet siempre está como fijándose a veces pues ponen fotos, ¿no? Eurovisión hace 50, pues claramente es algo muy diferente, pero me dio gusto. Luego escuché la canción, porque a veces pues soy escéptico a estas canciones que parece son más bien como por votación popular y lo que al público le guste en ese momento y no necesariamente pues como esta cuestión como de mayor calidad artística, pero canta muy bien. No sé si tú pudiste escuchar la canción, Amanda. Fíjate que la canción no, sí vi las notas, la verdad es que las vi Ujú, muy ujú. rápido porque tuve un fin de semana complicado por lo de la enfermedad, entonces, y entre la enfermedad y el calor, bueno, no sabes, ¿no? Y una entrega que ya pues que te dije que Sí, tenía que hacer, sí. ¿no? Entonces la verdad es que sí me enclaustré y pues bueno, fue esto del Día de las Madres, ¿no? Ah, Ya sí, sabes, también, ¿no? el Día de las Madres. Estuve ahí un poquito desconectada, bueno, más que nunca, pero sí vi muchas noticias de él y no tuve la oportunidad de escuchar la canción, pero ahora terminando voy a agregarla a mi lista para apoyarlo. Sí, sí, hay que ver la canción, me pareció interesante. Pues digo, ponían como memes, ¿no? Comparando Eurovisión hace muchos años de una mujer con su vestidito, así como muy cuidado los cánones, y aquí ponen a Nemo pues en un look muy transgresor, en una canción que también habla pues de su proceso, ¿no? De construir su identidad como una persona no binaria, de lo que ha sido para él, justamente romper el código, y de eso habla la canción. Entonces, quienes no hayan escuchado la canción, quienes no hayan visto las notas, pues yo sí les recomiendo que vayan a escucharla, que conozcan más de, pues de la persona que ganó en Eurovisión y que por primera vez en la historia es una persona no binaria. Entonces, bueno, felicidades a Nemo desde la Ciudad de México. Y ahora, Amanda, llegó el momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que como todos los lunes, con retransmisión los domingos,
Estamos de manteles largos. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, Amanda? Porque aunque lo dijimos ya el programa pasado, seguramente hay quien no lo tiene tan presente, pero de verdad que es un gran gusto platicar con nuestro invitado el día de hoy. Así es, hay que aprovecharlo estos minutos que vamos a estar aquí con él. Pues es José Ignacio Valenzuela Giraldez, conocido también como Chascas, es un escritor y guionista chileno, autor de varios guiones de telenovelas nacionales y extranjeras, entre las que destacan Amor a domicilio, La familia de al lado, Dama y Obrero, Santa Diabla. Y pues esta serie de Netflix que seguramente todos y todas lo hemos visto, Quien mató a Sara, también es escritor, hay que decirlo, y tiene diversos proyectos televisivos, cinematográficos, teatrales, y su último libro es Un día con papá y Dada. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan? Perfecto, sí te escuchamos. Perfecto. Pues estoy feliz de estar con ustedes, encantado de la invitación y aquí dispuesto a conversar de lo que salga y lo que sea. Oye, pues el gusto es nuestro y agradecemos mucho a la editorial que nos hizo llegar tu libro, Un día con papá y Dada, que está publicado por Alfaguara con ilustraciones de Luis San Vicente. Ya llegaremos a este libro que quisiéramos que le dedicáramos unos buenos minutos, pero ¿por qué no nos hablas de ti? Primero, ¿cómo te autodefines? Porque como lo dijo Amanda, pues el espectro de tu trabajo es gigantesco y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando te conocen a través de las series o a través de todos estos guiones que has hecho, pero hay mucho más también de lo que te interesa. ¿Por qué no nos platicas un A poco de ti? ver, em, podría decir que me siento un escritor todoterreno porque llevo 30 años de escritor profesional. O sea, y cuando digo de escritor profesional me refiero desde el primer día que alguien me pagó por un texto. Y de eso ya han pasado 30 años. He hecho muchas telenovelas, de las cuales muchísimas las escribí en México y para México. Yo tenía 20 años cuando, bueno, tenía 19 años cuando hice la primera telenovela para Chile y fue un éxito muy grande y a raíz de ese éxito me llevaron a México a vivir, a trabajar y a escribir allá. Y allá estuve trabajando muchísimo tiempo. He hecho mucho cine, películas como para Estados Unidos, para Puerto Rico. Y estoy siempre experimentando con nuevos formatos, haciendo híbridos, mezclando cosas, para, por ejemplo, ¿Quién mató a Sara? Que tal vez Yo es pensé mi que me iba a trabajo poner algo más el más Gael. reconocido y Ya más, estuvo. digamos, Y se más bajó, así como en global. chinga. Hice una mezcla entre literatura, entre guión audiovisual. Lo primero que se veía en Quién mató a Sara era una cita de Agatha Christie para demostrarle a la gente que la estructura de Quién mató a Sara era una estructura literaria. Entonces, ¿qué te puedo decir? He hecho de todo, pretendo seguir haciendo de todo, pretendo seguir mezclando. Yo personalmente no creo en la pureza, yo creo en los híbridos, en la mezcla, en los mestizajes, en hacer libros que parezcan series, en hacer series que parezcan películas, en hacer películas que parezcan libros. En fin, me encantan esos cruces, me encanta, me divierto mucho haciéndolo y he podido, además, a lo largo de toda mi carrera, poder experimentar muchísimo, cosa que agradezco, que también agradezco de sobremanera. Oye, ¿y dirías tú que hay alguna temática que ha atravesado tu escritura o digamos que es como un poco también lo que te van encargando porque sabemos cómo es el proceso creativo también que a veces pues se orienta hacia lo que te encargan? Fíjate que en mi caso he tenido la fortuna que nadie nunca me ha encargado nada. En ese sentido, he tenido mucha suerte, porque he podido ser yo el que propone el tema, el que desarrolla el tema, el que vende el tema y el que ejecuta el tema. Y en general, siempre me muevo por por un poco las mismas temáticas. Y ahora ya de más viejo, que tengo, digamos, mucho cuerpo escrito, tengo, no sé, 28 telenovelas, tengo más de 30 libros publicados, tengo no sé cuántas series, bueno, ya he perdido la cuenta de todo lo que he escrito. Puedo ver hacia atrás y sí reconozco que hay un tema en general, que es un tema que, obviamente, por razones personales, me obsesiona y es el tema de la identidad.
es el tema, en el fondo es la pregunta, ¿qué hace que yo sea lo que soy? Tal vez por el hecho, como hombre gay, de haber estado siempre cuestionado por la sociedad, digamos, por la vida misma que no está hecha para que un hombre gay o una mujer gay o una persona no binaria, mira, yo lo escuchaba hablando de Nemo, todo lo que ha generado su sola existencia, ¿me entiendes? Solamente el hecho de pararse en un escenario, pues o yo al menos siempre he tenido la sensación que tengo que estar justificando por qué soy como soy. Por supuesto, no me justifico, a mí no me interesa darle explicaciones a nadie, pero te hacen sentir como que tendrías que dar explicación de por qué eres quien eres. Entonces ahí está el tema de la identidad. ¿Qué hace que tú seas la persona que eres? El país donde naciste, la comida que comes, la persona con la que te acuestas, los libros que lees, no sé. ¿Qué hace que uno sea lo que es? Y incluso en temas o en series o en libros que no tienen nada que ver con ese tema, siempre hay una pequeña exploración en torno a esa pregunta. Y espero no contestármela, porque a lo mejor si me la contesto me quedo sin trabajo, porque parte de lo que me moviliza es un poco cazar esa pregunta. Oye, pues qué interesante ahora que decías esto de que esta temática atraviesa prácticamente pues tu desarrollo personal, profesional, ¿no? Eh, Quizás sea la pregunta, ¿no? La pregunta que todos y todas nos hemos hecho y a veces acallamos las conciencias, ¿no? Y nos dejamos llevar por la cotidianidad. Y creo que tú todo el tiempo la estás escuchando y eso te permite esos momentos creativos, ¿no? Y me Sí, encanta que sea esta versatilidad de la que tú hablas, ¿no? Hacer por ejemplo, series que tengan estos, o películas o guiones que tengan estos cambios, ¿no? Radicales, estas, le llaman estos giros de tuerca, ¿no? Eso me sí. encanta, porque siempre te sorprende, ¿no? Y entonces te pica más, ya sea una serie, un libro, una novela, lo que sea, ¿no? Eso es padrísimo, ¿no? A mí me encanta mucho preguntarle sobre esos procesos creativos porque cómo lo visualizas cuando empiezas a escribir, ¿no? O sea, sabes qué puede pasar, tienes una ligera idea o sobre la marcha todo empieza a cambiar y un día todo se trastoca y viene la tormenta geomagnética o cómo es el proceso creativo, cuéntame. Uy, Amanda, eso es tan variable como las historias mismas. Pero en general, a ver, yo en general soy un escritor de tripa. O sea, tengo como una pulsión de lo que quiero escribir. Muchas veces me lanzo a escribir sin saber muy bien hasta de qué estoy escribiendo y de pronto el mismo texto lo descubro haciéndolo. Pero cuando tú haces thriller, por ejemplo, que el thriller es un género muy específico, o sea, hay un crimen, hay 8 sospechosos, todos podrían haber sido, pero solamente uno fue, y tú tienes que contar esa historia, hay un trabajo de relojería ahí muy grande que tienes que hacer antes de escribir. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribí ¿Quién mató a Sara? Yo sabía que iban a ser 3 temporadas, yo sabía evidentemente quién había matado a Sara, sabía por qué habían matado a Sara, sabía cuáles eran las condiciones en las que Sara había muerto y sabía quiénes no habían matado a Sara. Entonces, de alguna manera, yo sabía, tenía claro, no estaba escrito, obviamente, pero tenía claro el último capítulo de la serie. Y entonces ahí, como en cualquier otra thriller que yo he hecho, tanto para la pantalla como para la literatura, en el fondo tú partes de atrás para adelante. O sea, tú sabes cuál es tu final, sabes cuál es tu inicio, tienes claras las razones, los porqués, los dónde, pero lo que pasa entre medio no lo tienes tan claro y ahí vas navegando, ahí vas campechaneando un poquitito en la historia, paseándote, pero teniendo muy claro para dónde quieres llegar. Pero cuando he escrito otro tipo de libros u otra serie, o incluso telenovelas o comedias románticas, no tengo tan claro para dónde voy. Lo voy descubriendo en el camino. Así que digamos que los procesos son muy variables. Y yo creo que eso es lo entretenido, porque si fuera el mismo proceso, créeme que no habría durado 30 años haciendo lo que hago. Me habría aburrido al año 10 porque me habría sentido como apretando el piloto automático. Claro. Lo que me gusta de esto es que cada proyecto
es un acercamiento nuevo y es una duda nueva. ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Podré hacer algo que no he hecho nunca? Y esa duda, ese miedo, es la gasolina que hace que me mueva, ¿entiendes? Oye, muy interesante lo que nos cuentas. Yo voy a confesarte que no he visto quién mató a Sara. Mi mamá si la vio, le voy a preguntar. Pero, ¿qué pasa con escribir una serie como Quién mató a Sara y escribir ahora un libro como este que nos presenta Alfaguara, Un día con papá y dada, que trata temas pues muy diferentes y que creo que tiene que ver con esto que hablas de la identidad y de esto de, pues no tenemos que explicar quiénes somos, pero a veces sí tenemos que decir un poco también quiénes somos. No sé si por ¿Sabes ahí por iría qué? este libro. ¿Sabes por qué a veces tenemos que decir quiénes somos, Rogelio? Porque mm, por el simple hecho de ser quien soy, he tenido, como decía antes, que explicarme muchísimo. Y he tenido que, sobre todo, enfrentarme a mucho prejuicio, a prejuicio específico de personas y a un prejuicio generalizado de las sociedades a las cuales he pertenecido, porque además yo me he movido por muchísimos países. Nací en Chile, viví en Chile hasta que me fui a vivir a México, donde viví muchísimos años. Después de México viví en Nueva York, después de Nueva York viví en Puerto Rico, ahora vivo en Miami, estoy a punto de irme probablemente a Europa. Y me he movido por muchas partes y siempre me ha tocado enfrentarme al prejuicio. Y el prejuicio, en el fondo, es una opinión ignorante, porque la misma palabra lo dice. Prejuicio es un juicio que uno emite antes de saber de lo que está hablando. Y estamos todos llenos de prejuicios. Y la única manera concreta que yo he encontrado para desarmar un prejuicio es la visibilidad. Hay muchos prejuicios con la comunidad LGBT. Yo no sé qué se imaginarán que pasa en mi casa, pero se imaginan que pasan cosas en mi casa. Me imagino que pensarán que aquí hay orgía, que aquí hay droga en lugar de lechuga, ¿entiendes? Que aquí hay, no sé, bailarines exóticos en lugar de las muñecas de mi hija. Yo no tengo idea qué se imaginarán que hay en mi casa. Que a todo esto mi casa es lo más aburrida del mundo, y no pasa nada. Pero cuando tú muestras y dejas saber, en el fondo, cuando tú entregas información concreta, datos concretos, de que en mi casa no pasa nada de distinto de lo que pasa en la casa de mis vecinos, o en la casa de mis hermanos, o en la casa de mía cuando yo era chico y vivía con mis hermanos y mis papás, ¿me entiendes? Empiezas poco a poco a desarmar prejuicios. Por eso, a pesar de que yo soy una persona muy privada y muy puertas adentro, me ha tocado ser muy vocal con este tema. Y me ha tocado enfrentarme a senadores, a diputados, a ministros. Me ha tocado dar peleas grandes, públicas, que si ponen mi nombre en Google van a aparecer peleas históricas que he dado contra senadoras homofóbicas, en fin, me ha tocado dar y ser muy público, a pesar de mí mismo, porque yo sí soy un fiel creyente que la visibilidad es un superpoder y es una herramienta muy poderosa para desde la verdad más concreta y objetiva dar la pelea. Y entonces, la literatura también juega un rol ahí. Yo no escribo para leccionar, yo no escribo para educar, porque además yo no siento que la literatura sea el lugar para ponerse moralista ni dar lecciones. Yo no escribo para eso, yo escribo para entretenerme yo y para divertir. Pero también creo que la literatura, y sobre todo la literatura infantil, se puede prestar para temas incómodos desde el gozo, desde la diversión, desde la risa y desde el juego. Hay un dicho muy famoso: entre broma y broma la verdad se asoma. Y entonces yo escribí Un día con papá y dada, tal vez por una razón egoísta. Yo tengo una hija, tengo un marido, y si yo hubiese sido pintor, a mí me hubiese gustado pintar un retrato de nosotros tres. Bueno, cuatro con nuestra perra. Pero como no soy pintor, decidí escribir un retrato de nosotros cuatro, para que cuando mi hija tenga
15, 20, 30 años, tome este libro y vea ese retrato que su papá en ese momento vio en la familia y decidió inmortalizarlo para siempre. Este libro no es un libro que hable de dos hombres criando una niña. Eso da exactamente lo mismo. Este libro cuenta la historia de una niña tan querida, pero tan querida, que cuando las personas que la aman le dan un beso en la noche para mandarla a acostarse, ella se va a soñar sabiendo que es la niña más querida del mundo. Y yo postulo, y espero, que todos los niños del mundo se vayan así, independiente de quién los está criando. Y eso para mí es la definición de una familia. Y esa es la definición de mi familia. Y en esa definición de familia no hay género, no hay orientación sexual, no hay ni siquiera un número de personas. Hay simplemente personas que se aman, que se cuidan, que se protegen y que buscan entre ellos, sea uno con tres gatos, o sean 12, o sean 23 personas, lo que buscan es el bien común de esa unidad que han creado. Y de eso es lo que habla este libro. Y por eso digo las razones egoístas, porque bueno, yo lo escribí para que mi hija entienda eso algún día. Amanda, pues como decíamos, estamos de manteles largos, estamos hablando con José Ignacio Valenzuela, escritor, ya hemos hablado sobre su trabajo como guionista y ahorita estamos ya abordando un libro que acaba de publicar el sello Alfaguara, que es Un día con papá y Gada. ¿Cómo ves, Amanda? ¿Qué te ha parecido este Me diálogo? encanta esta visión, ¿no? O sea, claro, ¿no? Lo que motiva sí es algo egoísta, pero también termina siendo como un mensaje universal, me parece, ¿no? O sea, em, en el sentido justo de, pues, esto, y lo hemos hablado en muchos programas, ¿no? Que así como preguntaba sobre la identidad, José Ignacio, pues nos preguntamos también sobre el sentido de la vida al final del día, ¿no? ¿Para qué estamos acá como personas, como sociedad? No estamos aislados y hacemos comunidad y a veces son estas unidades, eh, a veces sexoafectivas, a veces quizás solo afectivas, pero al final del día tienen esta noción de cuidado, ¿no? Y eso es como muy lindo, pero lo que no entiendo, José Ignacio, es por qué se prohibió este libro entonces en Estados Unidos. No, no es en Estados Unidos, es en Ah, el ¿no? estado de Florida. Ah, de Florida, de Lo que Florida. pasa es que en Florida tenemos un gobernador espantoso, un señor de ultra derecha, Mm. eh, que nos ha llevado a retroceder 80 años en términos de derechos a las mujeres, a la comunidad LGBT y a los migrantes. Y en el caso particular de la comunidad LGBT, desde el año 2022 hay una ley en Florida, que es la ley Don't Say Gay, no digas gay. O sea, imagínate, o sea, así de absurdo suena, pues así de absurdo es. Y esa ley lo que hace es que impide que en cualquier colegio público, biblioteca pública o universidad pública se hable, se comente, se explique, se dialogue sobre cualquier orientación sexual que no sea la heterosexual. Entonces, a raíz de esa ley, en los colegios ya no se puede tocar el tema. En los colegios se han tenido que eliminar todos los clubes LGBT, los clubes de equidad, los clubes de diversidad. Se han tenido que retirar de bibliotecas una cantidad enorme de libros y en Florida al día de hoy tenemos cerca de 7.000 libros prohibidos. Uno de ellos es este. Bueno. Pues ahorita regresamos a ese tema porque sin duda que hay mucho que decir, sobre todo pues tomando en cuenta, como dices, que estamos en un momento donde pensamos que hay una progresión del acceso a los derechos y de repente todavía nos enfrentamos a una situación como esta. Pero es momento de darle la palabra a nuestro becario de la Universidad Rosario Castellanos, Luis Antonio Sosa Pulido, que hoy nos va a hablar de una mujer que hay que conocer. Adelante, Luis Antonio.
Claro que sí. Hola, ¿qué tal amigos de 106.1 FM? Continuamos en Orgullo al Aire a través de Violeta Radio. Recuerden de sintonizarnos los días lunes de 8:30 a 9:30 y los domingos retransmisión a las 12 del día. También búsquenos en YouTube como @Orgullo al Aire y también en la página de Facebook, en la página de Violeta Radio. Ahí estamos completamente en vivo. Recuerden que soy Antonio Pulido. Y efectivamente, el día de hoy les voy a platicar sobre la lucha aquí en México, en la Ciudad de México, una lucha de activismo. Pero antes de eso, me gustaría retomar un poco sobre la pequeña petición que realicé el pasado lunes. No sé si recuerden los radioescuchas, porque fíjense que en los comentarios, estuve leyendo los comentarios y reacciones que nuestro público efectivamente quiere que Amanda sea nuestra reina gay del orgullo al aire. Entonces, digo, ya no lo estoy diciendo yo, sino ahora la última palabra lo tiene nuestro radioescuchas, pero bueno, ya lo dejo aquí a consideración, al gusto de Amanda para que se anime. Sería algo muy, muy bonito. Y bueno, retomando ahora sí la pequeña cápsula del día de hoy, les vengo a hablar sobre un enfoque cinematográfico. Un trabajo de cine titulado Kenia, un documental que sigue la vida, la lucha y prejuicios de las mujeres trans en la Ciudad de México. Es importante comentar esto porque el cine mexicano le está dando un lugar de visibilización a, a la participación LGBT, es decir, con un enfoque arcoíris. Es importante comentar porque a través del cine ya se ha visualizado diferentes películas, series, documentales. Dos ejemplos de ello que ahorita me atrevo a mencionar es la película Casandro. Es un luchador exótico que poco a poco se va involucrando a la lucha del deporte, aún así siendo gay. Y el día de hoy sobre Kenia Cuevas. Este film, que por cierto ha sido ganador de varios premios, es un testimonio sobre la vida de Kenia Cuevas. Este documental está bajo la dirección de Gisela Delgadillo del año 2022. El documental logra llamar la atención de la sociedad para procurar justicia, visibilización y formas de apoyo a la comunidad trans en la Ciudad de México. Ok, te estarás pensando, pero ¿quién es esta mujer, Kenia Cuevas? ¿Quién es Cuevas, quien se ha ganado todo el apoyo de la Ciudad de México y sobre todo se ha ganado un espacio cinematográfico dentro del cine mexicano? Kenia Cuevas es una activista mexicana LGBTTIQ+, defensora de los derechos humanos y tallerista grupal. También es fundadora y directora de la organización La Casa de las Muñecas Tiresias. Es una casa hogar que se dedica a la lucha por los derechos humanos de pobladores vulnerables LGBT, como mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes o personas en situación de calle. Su documental es una pequeña aproximación a todo este trabajo. Les voy a platicar cuál es el objetivo o de qué trata de este proyecto cinematográfico. El documental Kenia registra la lucha de Kenia Cuevas para procurar justicia, visibilización y formas de apoyo a la comunidad trans de la Ciudad de México. Aunque el documental tiene en su centro la denuncia, también cuenta las formas de convivencia de esta comunidad. Este trabajo puede ser visualizado como una forma de activismo. A lo que voy es que el documental cuenta o es una combinación de testimonios reales y narrativas impactantes donde se exponen injusticias y da voz a los marginados socialmente. Este proyecto cinematográfico ha demostrado ser una poderosa herramienta para generar conciencia, también, también para provocar cambios sociales y promover el diálogo entre el espectador. Pero ¿por qué es importante verlo? Sabemos que lamentablemente la comunidad trans es una de las comunidades que diariamente sufre mucha violencia, discriminación, estereotipos y sobre todo ha llegado a situación de muertes muy impactantes. El documental Kenia requiere verlo con mucha visión empática para comprender el mensaje que transmite Kenia Cuevas hacia la lucha por los derechos humanos y en contra de la violencia de las personas trans. Como dato impactante, me atrevo a comentar que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en transfeminicidios,
con un total de 649 ocurridos del 2008 a septiembre del 2023. Realmente las cifras, lamentablemente las cifras cada año se han aumentado y debemos de erradicar esta problemática. También, lamentablemente, Brasil cuenta el primer lugar en transfeminicidios. Y bueno, si te estás interesando, tú radio escuchas que nos estás sintonizando completamente en vivo, ¿en dónde puedes acudir para ver este proyecto cinematográfico para generar conciencia y sobre todo respeto? Respeto no solo a la comunidad trans, sino a todo el campo de personas arcoíris que forma el colectivo, gays, bisexuales, lesbianas, etcétera. Pues yo te invito a que vayas en todo este mes de mayo a la Cineteca Nacional que está ubicada en Avenida México, Cuyacán, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí, tan solo pagando 70 pesos, puedes visualizar este proyecto cinematográfico o bien existe descuento de 50 pesos para personas menores de 25 años, estudiantes, docentes y adultos mayores. O también, otra opción, puedes acudir a Cine Tonalá, ubicado en Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Para más información, te invito a que vayas y busques en la siguiente página www.procine.cdmx.gov.mx. Si quieres conocer un poco más a fondo sobre Kenia Cuevas y tal vez te es un poco imposible acudir a alguna de estas dos cinetecas que te acabo de mencionar, ¿qué crees? Te tengo una tercera opción. Tal vez puede ser un poco más cómoda, pero el objetivo puede cambiar un poco. Puedes acudir a la página de YouTube, ahí puedes encontrar, o busca más bien dicho, @Jessica Fernández García. Es un espacio de podcast, entrevistas que realiza esta chica, donde se da visualización y mucho espacio de voz a diferentes personas vulnerables. En este caso, te invito a que busques y encuentres el tema titulado Ser mujer trans, adversidad y resiliencia con Kenia Cuevas. Realmente hago la invitación a todo el público en general que veamos este proyecto. Es un proyecto que nos va a gustar porque es para reflexionar, conocer y sobre todo respetar, como ya se los había comentado, a todo tipo de persona que conforma dentro de la comunidad LGBT. Y por supuesto que yo voy a ir, solamente estoy esperando la invitación de mi querida Amanda o Rogelio para que me inviten. Ya estoy listísimo con mis palomitas, con mis 50 pesitos para pagar y sobre todo analizar y respetar este proyecto cinematográfico. ¿Qué opinan, querido Rogelio, Amanda? ¿Cuándo vamos? Muchas gracias. Pues vamos a organizarnos. Igual si José Ignacio un día anda por acá en México, nos vamos al Ándale. cine, aunque quién Me sabe Perfecto, encantaría. nos si lo sigue el llevamos. proyecto de Kenia Cuevas, que es una mujer trans impresionante La lo que ha conozco. hecho. ¿La conoces? Qué Sí, maravilla. Mm. Y sí, yo sí. no pensé que estaba en alguna plataforma. Ojalá llegue pronto una plataforma este documental, Ah, porque sí. sería muy, muy bueno. Muchas gracias, Luis Antonio. Nos vemos Es- el próximo lunes. Y bueno, seguimos recabando firmas para que Amanda se anime al desfile Por gay favor. de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a regresar con José Ignacio Valenzuela, con quien hemos estado platicando. Amanda hacía una pregunta interesante sobre la prohibición de este y muchos otros libros por leyes en el estado de Florida que ven a la comunidad LGBTQ como el enemigo de una noción de familia, de una noción de vida, pues que a lo mejor se está quedando muy atrás, José Ignacio, y que tu libro me parece que viene a permitir que podamos pensar la familia desde otro lugar. El concepto de familia es un concepto muy poderoso y por eso ha sido retomado por grupos conservadores justamente para intentar como exorcizar cualquier noción sí. que les parezca que no forma parte de ella. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, a mí me parece que, a ver, yo tengo la teoría que gran parte de estos, sobre todo los políticos, que hoy en día están buscando votos, y lo digo porque tanto en México como en Estados Unidos son años de elección. Por lo tanto, en años de elección uno le ve las verdaderas plumas a, digamos, a las aves que salen al ruedo, y sacan todas sus plumajes para lucirse frente a ellos. A mí me parece que
hay un sector de ese grupo de políticos a nivel internacional que han inventado unas guerras y han inventado unos problemas inexistentes. Lo empezamos a ver hace un par de años con el tema de los baños para la comunidad trans, que era un tema que nunca fue un problema y de pronto fue un problema. Y acá en Estados Unidos no se hablaba más que de eso. Y cuando tú ponías en contexto el problema, digamos, y decía, a ver, esto es algo que afecta al 0,03% de la población y llevamos semanas de noticiarios, de periódicos, de entrevistas, sacando de contexto y de dimensión esto, tú te das cuenta que en el fondo no es un problema real, sino que es una guerra elegida a propósito para arengar a un tipo de personas. La gran mayoría de los políticos que hoy en día están haciendo estas declaraciones atroces sobre la comunidad LGBT son personas que en la práctica no tienen ningún problema con la comunidad LGBT, que eso es lo peor, es aún peor. En la práctica tienen hermanos, tienen hijos, tienen tíos que son gay y no les afecta, no les importa en sus ámbitos privados, de vidas privadas, pero deciden dar esas batallas falsas y generar estos conflictos falsos porque saben que estén en rédito político, porque saben que de esa manera, diciendo, no, vamos a quitar los derechos porque vamos a volver a las familias de los años 50, saben que hay un grupo de la población que responde a eso y que seguramente los va a premiar con su voto. Pues a mí se me hace doblemente cruel, porque en el fondo estás usando a un sector de la población, que en este caso es la comunidad LGBT, como las balas de una pistola para generar un ruido, para generar un caos, para generar una atmósfera nacional que ni siquiera te representa, que ni siquiera te importa. Lo estás haciendo exclusivamente por rédito personal. Estamos en el momento donde eso está consiguiendo el propósito, pero yo tengo la esperanza que va a llegar un momento donde ya no va a servir, donde ya no va a generar lo que se supone que generaba. Y lo vi en el caso del gobernador de la Florida, que es este señor que yo les decía que es súper ultra y que ha hecho todas estas leyes atroces. Él hizo todo eso porque él estaba de candidato a la presidencia. Y ahora que ya no fue candidato a la presidencia porque quedó último en las encuestas de los candidatos presidenciales, quedó último, tuvo que abandonar la carrera, digamos, se salió de la jugada, de alguna manera le está empezando a pasar la cuenta todas estas atrocidades que hizo. Y sus números en las encuestas cayeron, o sea, de alguna manera él se trató de vestir con un ropaje o, digamos, de ultra y no le resultó. Oye, pero no sé, por una parte pienso, qué bueno que no le resultó, ¿no? Porque tú no sabes, ¿no? Es como cuando empiezas a tejer una mentira y ya se hace una bola de nieve y entonces ya no sabes hasta dónde puede pararse. Claro, Pero por otro lado, también me entristece que estos discursos sean al final del día como carne de cañón, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Para armar esto que tú dices, la arenga, ¿no? La humareda, ¿no? O sea, al final del día. Y lo cual es terrible. Creo que eso quizás se puede frenar a propósito de lo que hablábamos y también de esta pequeña cápsula que hicimos, ¿no? En el intermedio sobre Kenia. Y tú nos decías, visibilizando, desarmando prejuicios, ¿no? Educando, mostrando esto, ¿no? Tú decías, por ejemplo, la intimidad quizá de tu familia, ¿no? Hasta cierto punto donde no hay nada, pues, nada satánico, ¿no? Nada malo, sino esa convivencia humana al final del día, ¿no? Y creo claro. que mostrando quizá esto, usando esta voz que tú tienes, ese superpoder, ¿no? De tener tanta versatilidad por ejemplo, en los medios masivos de comunicación a través de lo que escribes y haces, puede ayudar muchísimo, ¿no crees? Aparte del libro este que los mostrabas pues esto, ¿no? Ir develando.
todas estas series de constructos que muchas veces son prejuicios y otras también se utilizan, como tú dices, con otros fines, a veces políticos, a veces no sabemos, ¿no? Claro, ¿Tú qué claro que sí. opinas? Yo creo que absolutamente. Yo por eso, como digo, a pesar de mí mismo, me tocó abrir la boca y gritar cuando es necesario y pelear cuando es necesario y educar cuando es necesario. Y además, con hechos concretos. Yo no tengo muy claras las cifras en México, pero tengo las de Chile, por ejemplo. Y en Chile, solamente el 33% de los niños nacen dentro de una familia clásica, establecida. Me refiero papá, mamá, casados ante la ley. El 33%. O sea, la familia con la cual nos juzgan a todos es una familia minoritaria. Es una familia que no representa a la mayoría. El resto, ese 60 y tantos % restante, son familias homoparentales, familias de madres y padres solos, son abuelas criando nietos, son tíos criando sobrinos, son hermanos criándose juntos, son todo el resto de la sociedad. Entonces, si además nos lo miramos desde ese punto de vista, pues yo voy a escribir para la mayor cantidad de gente posible, no solamente para una minoría. Y cuando tú respondes con esa cifra, pues frente a eso no hay mucho más que decir. Yo estoy hablando de la realidad, no es mi opinión. Yo puedo tener una opinión con respecto a esa cifra, pero lo que yo estoy dando no es mi opinión con respecto a la cifra. Lo que yo estoy dando es la cifra. José Frente a eso, Ignacio, pues no hay nada más que decir. ¿y cuál ha sido la recepción que ha tenido este libro, Un día con papá y Dada, que está publicado por Alfaguara y que tiene unas ilustraciones magníficas? Quienes lo adquieran, lo consigan, van a ver que tiene unas ilustraciones Maravillosas de Luis San increíbles. Vicente. ¿Qué te han dicho del Ha libro? tenido, mira, lo triste es que en el lugar donde vivo no he podido hacer nada con respecto al libro. Todo ha tenido que ser por Zoom, porque el libro está en toda Latinoamérica, ya está en Estados Unidos, por supuesto en el mercado hispano de Estados Unidos, obviamente en México, en Chile, en el resto de Latinoamérica, y también está en España. Y la respuesta de la gente ha sido muy bella, muy bella, muy bella. Por supuesto, siempre hay uno que otro troll en las redes sociales. Yo recibo mucho troleo, yo recibo permanente, o sea, las avalanchas de odio que yo recibo en mis redes a veces es enorme. Por suerte, estas canas no son gratuitas, soy lo suficientemente viejo como para haber recorrido mucho y tener clarísimo que lo que dicen de mí dice mucho más de ellos que de mí, ¿me entiendes? Y me da mucha tristeza, finalmente. Por eso, por ello. Se pierden una gran parte de la vida, que son precisamente todos los colores de la vida. Debe ser muy triste ver el mundo en blanco y negro. Debe ser muy triste verlo así. Pero la respuesta mayoritariamente ha sido una avalancha de cariño. Y finalmente también una avalancha como de agradecimiento porque no hay muchos libros de este tipo y es ahí donde yo agradezco a la editorial. No hay muchos libros infantiles con una portada así, donde hay dos papás abrazando a una niña. No hay muchos libros así. Y eso se lo celebro y se lo agradezco y aplaudo a la editorial, que siempre han sido muy cómplices de lo que yo he querido hacer. Nunca he recibido ni un comentario negativo o tratemos de hacerlo de otra manera al revés. Han siempre estado ahí para acompañarme en mis locuras, en mi de pronto desvarío y me han apoyado siempre. Y para mí es una sensación de orgullo muy grande, no el libro en sí mismo, sino que hay una portada así en librerías. Y creo que si yo hubiese tenido 10 años y hubiese visto una portada así en la librería cerca de mi casa, hubiese pensado a lo mejor en ese momento que el mundo era un lugar mucho más lindo y más acogedor y más amable de lo que yo pensaba que era. Por eso también es tan importante una portada así. Por supuesto. Pues nos acercamos a la recta final del programa. De verdad que ha sido muy, muy enriquecedor
el diálogo contigo y sobre todo, como dices, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido referentes amorosos, referentes de inclusión, de respeto y no pues todo un imaginario que quién sabe con qué se alimenta, porque además, como tú decías, pues esta vida de excesos y de, pues no es de las personas de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, No, no tiene uno que ser de la comunidad LGBT para caer en esto y de hecho, pues el mundo heterosexual, digamos que también tiene sus asuntos. Amanda, ¿querías decir algo antes de que vayamos ya concluyendo esta entrevista? Pues muchas cosas. Qué lástima que el tiempo se acaba tan rápido, pero ha sido muy grato platicar con José Ignacio. Y fíjate que también esto que decía, ¿no? Del porcentaje de las familias, también lo hemos hablado, que son justo, no son imaginarios, son constructos que pues se alimentan con otros prejuicios y otras ideas que quizá a alguien le convenga, ¿no? Y seguir manipulando así las cosas y seguir pensando que esa es la realidad. Pero en México también pasa eso que tú dices, José Ignacio, y lo conoces bien porque viviste acá. Termina siendo la familia en conjunto e incluso las redes cercanas, ¿no? Las redes de apoyo, quienes apoyan a muchas madres a cuidar y educar claro. a las infancias, ¿eh? Y a las adolescencias. Y se hacen estas redes de apoyo muy padres, esto que tú decías al inicio, ¿no? Son dos personas cuidando a una menor que se quieren, ¿no? Y con respeto mutuo. Y así son las relaciones humanas al final del día. Y creo que es muy importante esta labor que haces. Y yo ya quiero recibir mi ejemplar, Rogelio, porque pues para empezar a verlo y leerlo, pues también socializarlo, comentarlo, porque creo que esta labor que has hecho ha sido también burlando muchas prohibiciones, ¿verdad? Entonces seguramente esto te reditúa al triple. A pesar de todo lo que pase, tú seguirás hablando y seguirás llevando estos mensajes y pues te vamos a apoyar en todo lo que podamos, ¿o no, Rogelio? Muchas gracias, porque yo siento que acciones como estas, como la de este libro, lo que requieren son cómplices Mm, para que no se pierda, ¿me claro. entiendes? La transgresión, para Ujú. que no se pierda el impulso, para que este libro le llegue precisamente a las manos que creen que esto no debiera ser, que esta familia no debiera tener derecho, que esta familia no debiera existir, que esta familia es una abominación, es un pecado o como lo quieran llamar. Yo quiero que este libro llegue a esas manos. Y para eso necesito ayuda, evidentemente. Necesito ayuda de cómplices, necesito ayuda de personas que lo difundan, que lo regalen, que lo recomienden, que lo entreguen, ¿me entiendes? Que lo lleven a una escuela y lo dejen en la biblioteca del colegio. Eso es lo que yo quisiera, no por mí, sino que porque yo siento que esa es la manera que tenemos como comunidad de poder romper prejuicios, que es finalmente el origen de nuestra propia felicidad. José Ignacio, para ir cerrando, cómo pueden seguir tu trabajo las personas? ¿Tienes una página, tienes un Instagram y Tengo también todo, tengo todo. Mi Instagram, por ejemplo, es @elchascas, el Chascas? tal como suena. Y para los que no sepan, chascas en chileno significa greñas. O sea, yo sería el greñas en México, el chascas. Ujú. Y ahí me encuentran, @elchascas. También ese es mi Twitter, también ese es mi Facebook, también ese es mi Instagram. Y tengo una página web que es www.chascas.com, donde también está todo. Así que me pueden seguir por todas partes. Perfecto. Bueno, y cuéntanos, ¿qué sigue después de este libro? Ya sé que esa es una pregunta siempre complicada porque estamos en este libro, No, no, pero no, al revés, vienen muchas cosas. Ahora, cerca de, digamos, más bien hacia los últimos meses del año, sale una nueva serie mía por Netflix, también grabada y producida en México. Las Hermanas Guerra se llama, es un melodrama de aquellos que se rodó en Durango, en una mina de oro maravillosa, y ese es mi próximo proyecto audiovisual. Y estoy escribiendo un nuevo libro para adultos que sale el próximo año, un thriller de suspenso. Y también más cerca a final de año, en otoño, sale desde España para Europa y Latinoamérica un libro infantil, pero para niños de 2 3 años, y una nueva novela para jóvenes. Así que vienen un montón de estrenos por los próximos meses.
No, pues Un año qué muy maravilla. ajetreado, ¿no crees? Muy bien, pero muy productivo y me da mucho gusto toda esta versatilidad que tienes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, para quienes nos escucharon, durante esta transmisión estuvimos hablando con José Ignacio Valenzuela, que seguramente conocen su trabajo como guionista, pero hay mucho más que conocer de él, a quien le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros en Orgullo al Aire por Violeta Radio. Y les recordamos que si se pierden alguno de nuestros programas, lo pueden volver a ver en las redes de Violeta Radio y también en YouTube, en el canal de Orgullo al Aire, donde también podrán recuperar esta entrevista. Si la escucharon ya hacia el final, pues la pueden volver a tomar. Pues nos vamos. ¿Qué van a hacer ya para dormir? ¿Cuál es su ritual de antes de dormir? ¿Hacen, además de llevar a tu hija a la cama, José Ignacio, haces alguna otra cosa antes de ir a la cama? Bueno, en general leo. Es como el momentito que tengo para leer o para ver alguna serie, alguna película. Pero aquí ya es bien tarde, ¿ah? Aquí acuérdate que son varias horas más que allá. Como dos Así horas que más, ¿verdad? sí, Como así que casi medianoche. ya me salté el ritual. Ya voy El, directo a la el- cama. el ritual de hoy. Bueno, pues Amanda, nos vamos. ¿Algo más que quieras decir antes de despedir a José Ignacio? Pues nada, un placer, José Ignacio, y pues cuenta con nosotros para difundir y ser cómplices en estas aventuras que tienes. Muchas gracias. Cuentan conmigo para lo mismo también. Muchísimas Gracias. gracias a José Ignacio, a todas las personas que nos escucharon. Esperemos que si van en el auto, ya están a punto de dormir o van a cenar, pues que tengan una excelente noche. A quienes nos están escuchando el domingo en la retransmisión, también les deseamos un gran domingo, que inicien muy bien su semana y nos vemos pues en la siguiente entrevista que tenemos la próxima semana aquí en Orgullo al Aire por Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México. Muy buenas noches.